una solución fácil. Hemos demostrado de que no resuelve el problema porque el ejército no está preparado, ni es su función constitucional la seguridad pública. Estamos descuidando a la policía, que es donde debe de exigirse mayor eficiencia una vez que se le dote de los recursos que demanda para implementar sus programas. Pero no solo hablemos de liderazgo, hay medidas que cree que son efectivas o que pueden de verdad hacer esa transformación, porque cuando hablamos de 60, 70 mil hombres de seguridad privada versus 18, 20 policías, 20 mil policías, cuando hablamos de la población armada hasta los dientes, porque vemos que casi en todos lados hay armas, ¿habrán medidas en ese sentido que puedan solucionarlo? Sí, sí, porque todo eso que tú has descrito tiene una sola explicación. Esto es un gran negocio. Es decir, toda la proliferación de armas, alguien las vende, alguien las compra. La munición, el tener todo ese ejército privado, en fin, todo eso implica una millonada de dinero que está circulando y alguien se está beneficiando. Y los que se están beneficiando son los que van a promover que la situación continúe porque es un buen negocio. Lo mismo pasaba en la guerra. ¿Por qué la guerra no se terminaba? Porque había cantidad de gente que hacía grandes negocios en la guerra. Y para ellos la guerra era un negocio. Entonces ahora estamos en otra guerra. Y si no tenemos conciencia que estamos en una guerra social, no la guerra política, ideológica de los 80, una guerra social, y no entendemos que hay que combatir la guerra con una estrategia de guerra, vamos a estar dando aspirinas a un paciente que tiene cáncer y no lo vamos a atacar el problema a fondo. Por eso yo pienso que si queremos ir a fondo a resolver esto, tenemos que ver quiénes son los que se están lucrando de esta situación. Y es fácil seguir la pista por la ruta de las armas. Para ver dónde y quiénes son los que están haciendo. Pero ahora los que hacen el negocio, o están en el negocio, están también en las estructuras de gobierno. Es posible. ¿Y por qué es que se ha decantado la situación en estos 7 meses? Pues es sencillo, mira, simplemente cuando el crimen organizado tiene sus contrapartes en el Estado, tiene infiltradas las instituciones, hay cierto control en la criminalidad, porque se sabe con quién se va a negociar, a quién se le va a dar el porcentaje que le toca de un tráfico, de un cargamento de droga, a quién se le va a dar, etcétera, ¿no? Pero cuando hay un cambio de gobierno, como el que ha habido ahora, y se cambian estructuras institucionales, mandos en la policía, gente en las aduanas, otras en el aeropuerto, etcétera, entonces el crimen organizado pierde esos contactos institucionales y hay un vacío de poder, digamos, en el crimen organizado, y lo que estamos viendo ahora, todos estos delitos horrendos, es casi como una disputa de territorios, de quién controla qué, porque ya no está aquellos mecanismos con los que funcionaba en los periodos anteriores. Ustedes dijeron que estas masacres podían estar incluso intentando desestabilizar al gobierno. Es una posibilidad, aunque no fuese ese el objetivo primordial, porque al crimen organizado no le interesará pues que el gobierno sea del signo ideológico que sea, siempre y cuando tenga la oportunidad de operar. Puede ser un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, si tiene los mecanismos de operar, para ellos mejor que haya tranquilidad. La desestabilización puede ser, y esta es una lectura que se ha hecho desde muchos escenarios académicos, de un sector que tenga interés político, o sea, donde el crimen organizado y la política se asocian, y no va a ser la primera vez que tenemos este fenómeno. Yo he tenido comunicación con John Bevan, que era un funcionario que estuvo acá en Naciones Unidas para investigar en el grupo conjunto que se formó durante el periodo del gobierno de Cristiani, con 2 abogados notables del Foro Salvadoreño y equipos policiales internacionales, y él decía que en esa época encontraron vínculos de sectores políticos, de partidos políticos, con sectores del crimen organizado en la zona oriental del país. Entonces, cuando esa mezcla se da, es un explosivo que sí va a volar la estabilidad política, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, y ese es el peor cóctel al que nos podemos enfrentar, si hubiese esa intención. Ahora, lo que no nos cabe duda es que sí hay, por el modus operandi con el que han actuado en estas masacres que chocaron en la conciencia nacional, la de Milingo y la de Tonacatepeque, de que hay un grupo de tarea muy bien entrenado, que sabía cuál era su objetivo y así actuó. Que eso va a ser una constante, que esa actitud se va a sistematizar y va a ser una línea de acción, es muy difícil predecirlo, pero fueron 2 señales de alerta para que se reaccionara
no solo desde el Estado, sino desde la sociedad. Y nosotros, como parte de la sociedad, que reaccionamos. Vamos a hacer una pausa y entremos a esa otra parte de ese cóctel, lo político, que también entendemos ustedes han estado promoviendo alguna idea de reforma en el sector político, y esto qué tanto podría ayudar a mejorar este clima que vive el país. Ya volvemos con nosotros, el licenciado Félix Ulloa, presidente de IEGES. El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador, Félix Ulloa, es nuestro invitado esta mañana. Conversamos sobre las opiniones de este instituto en los temas más importantes del país. Licenciado Ulloa, el tema de la reforma política, uno debe aprender de otro, dicen es más barato, es más fácil, duele menos. México está en una situación a la que nosotros podríamos llegar o estaríamos entrando según algunos de los expertos. Y en México también el presidente Calderón ha propuesto una reforma política para tratar de solucionar la crisis de violencia y narcotráfico y corrupción, pero al final esa reforma también le ha sido imposibilitada en México. Entonces uno se pregunta, ¿será que realmente esto no tiene solución para nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, que estamos más o menos en la misma esfera de operación política? Ustedes han propuesto hacer reformas a la manera de escoger las diputaciones y empezar desde ahí a hacer una corrección para luego tener mejores resultados. Sí, yo creo que uno debe verse en el espejo pues del vecino, ¿no? Como tú dices, para no tener que pagar el costo de dolorosas experiencias. El caso mexicano es ejemplificante. Se ha tratado de combatir la delincuencia, se ha sacado el ejército a las calles y se ha visto pues que no es la solución, no es la medida. En el caso nuestro, tratando de relacionar o de buscar una explicación a la situación actual en que se encuentra el país, que estamos acercándonos al borde del precipicio, no solo en la materia de seguridad, tenemos otro, las cárcavas que tienen a la ciudad al borde de hundirse, son otra señal, pero las cárcavas económicas son más grandes. Es decir, estamos en el 50% del PIB es para pagar deuda externa y estamos tan endeudados que es difícil ver cómo vamos a salir de esto sin hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Por eso es que, haciendo una reflexión, tratando de ir a la raíz del problema, nosotros creemos que el sistema político salvadoreño, que se fundamenta como sistema de democracia representativa en los representantes que elegimos para la Asamblea Legislativa, que es el primer órgano del Estado y de donde se estructura la institucionalidad, porque ahí se eligen los magistrados de la Corte de Cuentas, el fiscal, los procuradores, etcétera. Ahí debería haber una representación del pueblo, de la ciudadanía. Cuando nosotros vemos que los diputados son fieles, leales a su partido, a su fracción, aunque la Constitución dice que representan al pueblo entero, creemos que hay una especie de contradicción por la lealtad que ellos tienen más con la cúpula del partido para ser reelectos o continuar gozando de los favores del partido que con el ciudadano que va a votar. Por eso pensamos que de ahí comienza el problema, el origen de toda esta crisis es la forma que elegimos a los diputados, porque al final son las cúpulas de los partidos que se ponen de acuerdo entre ellos o las cúpulas con los sectores, los factores reales de poder, las corporaciones, los grupos de presión, los grandes intereses que se mueven alrededor del Estado y la sociedad, y el diputado lo que llega es simplemente a validar esos acuerdos. ¿Por qué? Porque no le responde al ciudadano. Si los diputados y diputadas que fueran electos en distritos donde se supiera quiénes son sus electores y los electores supieran quién es su diputado, para volver a repetir el mandato, para ser reelectos, deberían de serle leales a quienes los eligen. ¿Pero qué futuro tiene una reforma de ese tipo, así como están las cosas? Mira, si pensamos que la Asamblea va a reformar el Código Electoral para cambiar el sistema de elección de diputados, estamos perdidos. Por eso es que yo he presentado una demanda de inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia